¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos una nueva semana con todo el deporte motor para ustedes aquí, por supuesto, en el podio. Y de esta manera, con la agenda del fin de semana, nosotros arrancamos el programa de hoy. Siendo el segundo fin de semana consecutivo, MotoGP salió a pista con el Gran Premio de Hungría, disputado en el circuito Balaton Park, en el que el recién recuperado de la lesión del hombro, Marc Márquez, partiendo de la pole position con mucha astucia y tras una batalla en pista, se adjudicó la dulce victoria tras 40 días post-operación. Pedro Acosta y Pecco Bagnaia lo acompañaron en el podio. La siguiente cita será el 21 de junio con el GP de República Checa. No está muerto quien pelea, y eso siempre lo supo el vigente campeón Márquez. Siendo la octava cita del calendario y tal vez la más esperada por la afición, la Fórmula 1 puso primera al GP de Mónaco, en la que el joven italiano Kimi Antonelli, tras 78 vueltas en el circuito callejero y tras algunos inconvenientes en carrera, logró la tan ansiada victoria en el GP más prestigioso del calendario. Lewis Hamilton e Isaac Hadjar completaron el podio. Con este fin de semana, Antonelli coleccionó su quinta victoria consecutiva y lo posiciona como único líder del campeonato con 156 puntos. Por otro lado, Franco Colapinto finalizó en la posición 15 tras un choque con Sainz en las últimas vueltas. La siguiente cita será el 14 de junio en Barcelona. El Principado de Mónaco fue testigo de un nuevo ganador quien sueña con ser campeón. Pisando suelo argentino, este fin de semana el Turismo Nacional celebró su quinta fecha en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, en la que el oriundo de Salta, Jeremías Olmedo, tras liderar de principio a fin, se quedó con su primera victoria en la clase 3. Alfonso Domenech fue segundo y en tercer lugar llegó Jorge Barrio. Por el lado de la clase 2, el vencedor fue Tomás Vitar. La próxima cita será el 5 de julio en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo. Con grandes vencedores, el TN pasó con total éxito en La Plata. El fin de semana pasado, la categoría más importante del automovilismo mundial, como es la Fórmula 1, puso primera al GP de Mónaco. Pero la gran pregunta es, ¿por qué este gran premio es tan importante para los pilotos? ¿Qué tiene de especial correr en el Principado de Mónaco? Por eso nosotros estas preguntas te las contestamos aquí en el podio. El Gran Premio de Mónaco es mucho más que una carrera de Fórmula 1. Es uno de los eventos deportivos más prestigiosos del mundo y una de las 3 pruebas que integran la llamada Triple Corona del automovilismo, junto con las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans. Este GP es uno de los más antiguos y prestigiosos de la categoría. Además, se desarrolla en el circuito de Mónaco, ubicado entre los distritos de Monte Carlo y La Contamine, dentro del Principado de Mónaco. ¿Cómo nació? En la década de 1920, Mónaco ya era conocido por su casino y su lujo, pero necesitaba ganar prestigio internacional en el automovilismo. Por eso, Antoni Nogués, hijo del presidente del club automovilístico local, tuvo la idea de organizar una carrera utilizando las calles del Principado. Con el apoyo de Luis II y del Automóvil Club de Mónaco, el primer Gran Premio de Mónaco se disputó el 14 de abril de 1929. El ganador fue William Grover Williams, un piloto británico que competía bajo el seudónimo Williams, al volante de un Bugatti. Lo revolucionario fue que la carrera se corría en un circuito urbano, algo muy poco habitual para la época. Las calles estrechas, las subidas, las bajadas y la cercanía de los guardarrails hicieron de Mónaco una prueba única y extremadamente desafiante. ¿Cómo llegó el GP de Mónaco a la Fórmula 1? Es una de las grandes preguntas que nos hacemos todos los fanáticos de las 4 ruedas. En esta ocasión, desde que se creó el campeonato de la Fórmula 1 en el año 1950, Mónaco ha participado desde ese entonces en su calendario. Y el primer ganador de este GP fue nada más y nada menos que el argentino Juan Manuel Fangio, quien sin duda alguna marcó un antes y un después en la historia de esta carrera y que sin duda alguna es un orgullo para todos nosotros.
De esta manera, desde el año 1950 y salvo algunas interrupciones en la década del 50 y por la pandemia en el año 2020, Mónaco ha sido una cita fija en el calendario de la Fórmula 1 y al día de hoy es una de las carreras más esperadas por todos los pilotos, los equipos y sin duda alguna por el público presente en el Principado. Ahora la gran pregunta es, ¿quiénes fueron los pilotos que más veces han dominado en las calles de Mónaco? Sin duda alguna la Fórmula 1 ha tenido grandes leyendas, grandes pilotos que se han adjudicado la victoria en este Gran GP. Pero sin duda alguna tenemos que hablar de uno de ellos que ganó 6 veces entre los años 1989 y 1993 y que al día de hoy es conocido como el Rey de Mónaco. Así es, tenemos que hablar de Ayrton Senna, que fue uno de los pilotos que más ha significado en la historia de este Principado y que al día de hoy es invencible y que el que más victorias tiene en las calles. Otro de los grandes referentes que aparecen en la historia del GP de Mónaco es Graham Hill, que al día de hoy también es conocido como Mr. Mónaco. Detrás de él aparece Michael Schumacher, también Alain Prost y sin duda alguna Juan Manuel Fangio. Y por detrás, hasta la actualidad, Lewis Hamilton, uno de los pilotos que más veces ha ganado en las calles del Principado. ¿Por qué es tan especial el GP de Mónaco? Lo especial de este gran premio es que el circuito se arma en las calles de Monte Carlo. Es estrecho, lleno de subidas y bajadas, con muros muy cerca y casi sin zonas de escape. Adelantar es extremadamente difícil, por lo que una buena clasificación suele ser clave para ganar. Algunos de sus lugares icónicos del trazado son la curva Fairmont-Arpin, que es la más lenta de la Fórmula 1, el túnel de Monte Carlo, la chicana del puerto y la curva de la piscina. Algunas de las curiosidades que nos presenta este GP es que Mónaco es el único gran premio actual de la Fórmula 1 que tiene una distancia total menor a los 305 kilómetros reglamentarios, debido a una excepción histórica otorgada por la FIA. Por todo esto, ganar en Mónaco tiene un valor simbólico enorme. Para muchos pilotos, una victoria allí vale casi tanto como ganar un campeonato. Además, como lo dijimos al principio, este GP forma parte de la triple corona del automovilismo junto a las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans. Y solo un piloto logró quedarse con la victoria en estas 3 competencias, como lo fue Graham Hill. En los últimos años el GP de Mónaco ha causado grandes polémicas en el mundo de la Fórmula 1, porque es un GP, más bien un circuito que le ha quedado muy corto a la categoría o tal vez muy chico, debido a que en los últimos años los monoplazas han cambiado bastante en la Fórmula 1 y es que este gran premio ha sido un poco tedioso en los últimos años debido a estas evoluciones. Pero sacar el GP de Mónaco de la Fórmula 1 sería un grave error, porque es uno de los más históricos, más prestigiosos y también más esperados por todo el público de la máxima del automovilismo mundial.